El día de hoy vamos a continuar y va a ser de mucha bendición. ¿Por qué? Porque hemos estado hablando de finanzas, hemos estado hablando de educación financiera, hemos estado hablando de administración, de ser buenos mayordomos, de ser buenos administradores con el milagro que Dios pone en nuestras manos. Hemos hablado también que Dios bendice el orden, ¿verdad? Y tuvimos una plática increíble el miércoles sobre que hay que hacerlo natural para que Dios haga ¿qué? Lo sobrenatural, y quedé impactado y quedó sellado en mi corazón y en mi mente. Y vamos a seguir por esa línea el día de hoy. Saben, les voy a contar la historia como introducción de un mexicano, de un compatriota mío, pero este es empresario. Y le hacen uno de estos podcasts que están de moda, donde platicas, donde te hacen una entrevista, donde te preguntan, ¿para ti qué es el éxito? ¿Cómo lograste eso? ¿Cómo es que hiciste esta empresa? ¿Con quién haces tratos? ¿Quiénes son tus socios? Gracias, hermana, Dios la bendiga, gracias. ¿Quiénes son tus socios? Y a él le preguntaban, oiga usted, a este empresario, ¿con quién usted hace tratos? ¿Con qué usted hace negocios? ¿Con qué usted se relaciona? ¿Con qué tipo de personas? Y él le explicó y le dijo, aquellos que sean íntegros. Y le dijo, ¿me puede explicar un poco más? Me interesa ese tema. ¿Cómo es posible que usted sepa que son íntegros? Y sí, le dice, sí, muy fácil. Yo no trabajo con las personas que beben mucho. Y él le decía, pero oiga, usted es empresario, lo que le importa es ganar. Y dice, sí, pero me importa más no perder. Y si yo contrato a alguien que tiene problemas con esa adicción, pues me va a hacer perder, porque tarde o temprano me va a quedar mal. Entonces le sorprendió a esta persona que lo estaba entrevistando, y él le dijo, bueno, a ver, entonces, ¿qué tipo de personas? Y le dice, sí, íntegros. Si ellos saben que tienen que ser personas de familia. Para que yo haga un trato con un socio o tenga un socio, me fijo cómo vive. Si no engaña a su esposa, cómo cuida a sus hijos, cómo administra su casa. Porque te voy a decir algo, si no administra bien su casa, ¿cómo pienso que va a administrar mi negocio? Y le dice, ¿cómo crees que yo voy a contratar a alguien que engaña a su esposa? Si no respeta lo que más ama, ¿cómo va a respetar mi dinero que no lo ama, lo necesita? Y entonces ahí me cayó el 20. Ahí me cayó así la idea. Se me prendió el foquito así como las caricaturas. Se me vino una idea y dije, es verdad. Dios bendice las manos íntegras. Dios bendice al que es íntegro. Y la integridad no solo es de una acción, es que sea todo completo. No es la rebanada del pastel, es el pastel completo. ¿Sabes? No puedes tener algo bien y en casa algo mal. Es ser íntegro, es ser recto en los caminos del Señor, ¿verdad? Él no era cristiano, este empresario, pero él tenía principios. Él tenía principios que lo habían llevado a tener esa riqueza, a ese estatus. Él tiene muchos restaurantes en toda la República Mexicana. Allá en tus vecinos, los mexicanos, quiérenos, ¿verdad? Somos difíciles, ¿verdad? Pero somos buenos. Y cuando digo somos es porque sí somos buenos. Algunos, ¿va? No vayan ahí a las ciudades donde sales hasta sin zapatos. Ahí es porque somos buenos, se los damos a alguien más. No, porque tú no sabes qué pasan cuando te los quitan, ¿va? Pero ¿a qué voy con esto? Hoy vamos a ver un tema muy importante sobre finanzas, y es Dios bendice las manos íntegras. Dios bendice al íntegro. Y conoces esta historia que vamos a platicar el día de hoy. Por favor, si me pueden apoyar con la cita primera del punto 1, por favor. Job capítulo 1, versículo 2 y el 3. Y vamos a darle lectura, por favor. Saquen sus Biblias, prendan sus Biblias, enciendan sus Biblias, saquen la Biblia, ¿verdad? ¿Están listos?
versículo 1, ahí comenzamos. La iglesia me dice amén, si están despiertos. ¿Quién quiere ser bendecido el día de hoy? ¿Quién quiere ir a administrar bien su casa y administrar bien lo que Dios le da? ¿Sí? ¿Quién quiere ser íntegro y recto? Vamos a ver por qué. Vamos a ver este ejemplo. Y dice Job 1:1: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Vamos a leer lo último nuevamente. Y era este hombre ¿qué? Y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. En otras palabras, Job era íntegro. ¿O hay alguien aquí perfecto? No, él era íntegro, actuaba bien. Él era íntegro, ¿por qué? Porque iba en lo recto. Él no se iba ni para lo malo, él se apartaba de lo malo. Iba en el camino recto. El temeroso de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el temeroso de Dios hacía y llevaba a cabo lo que decía Dios, ¿no? Porque temía de Dios. En otras palabras, respetaba a Dios. Lo veía como una autoridad, era temeroso de Dios, tenía un respeto con Dios. Eso lo llevaba a ser íntegro. ¿Por qué? Porque quería agradarle. ¿Por qué? Porque quería ser bueno ante sus ojos de Dios. Quería apartarse del mal. Y vamos a leer el versículo 2. Ya estamos todos, ¿verdad? Amén. Estamos todos. Que Job era un varón perfecto o íntegro ante los ojos de Dios, temeroso, un varón recto, un varón que hay que seguir sus pasos. Y luego dice, y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Yo no puedo con 2. Pero ahí vamos. Dice, lo importante es que tenemos salud, ¿verdad? Pero sí, le nacieron 7 hijos y 3 hijas. ¿Y sabes qué son los hijos? La herencia de Jehová. Entonces Job era bendecido. Entonces Job tenía una bendición, tenía gracia por Dios, porque de su esposa nacieron 7 hijos y 3 hijas. Pregúntenle a mi esposa hermosa que me está viendo si fue fácil el segundo hijo. Y ahora ustedes, hermanas, pregúntense si es fácil. ¿O es fácil? No, ¿verdad? Entonces es una bendición de Dios. Ocurrieron casi 10 milagros, porque el embarazo, la gestación y el dar a luz a un pequeño y verlo por primera vez es una bendición, es un privilegio. ¿Ustedes lo han sentido? Entonces Job era bendecido. Este varón íntegro y temeroso de Dios era bendecido, tenía herencia de Jehová. Vamos a hacer el siguiente versículo, por favor, el versículo 3. Y me pueden ayudar a ver qué dice. Vamos a leerlo. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que, más grande que todos. Un varón íntegro. Ahora yo te voy a contar una de mis historias aquí en Guatemala. Y llevo una semana, imagínate si me quedo más, haría un libro de todo lo que veo. Y vi yo unos niños jugando con unas ovejas. Y uno de esos niños, yo quería sacarle una foto, porque ya sabes, el mexicano que no tiene ovejas en casa, llega y ve un animalito, ya hay una foto, ¿verdad? Entonces quería sacar una foto, pero el animalito corrió y los niños fueron a traerlo. Y pregúntale a mi hermano Luisito cómo les costó trabajo traerlo. Y los arrastraba y lo agarraban sus patitas y se caían y los niños risa y risa. Ahora imagínate 7,000. ¿Crees que es fácil cuidarlos? ¿Crees que es fácil administrarlos? Job estaba bendecido y tenía mucha bendición en sus manos. Pero él sabía administrarla porque era un varón recto, actuaba como alguien íntegro y temeroso de Dios. Y eso le causaba bendición.
Ya te lo demostré con su herencia que tenía de primogénitos, de hijas. No solo eso, él tenía ganado. No solo eso, él tenía muchísimos criados. ¿Quiénes eran los criados? Los empleados. Él tenía mucha gente, entonces tenía mucha gente que dependía de él, de su trabajo que ellos realizaban. Entonces había familias detrás de Job. ¿Te das cuenta? Y vamos desmenuzando un poquito la palabra de Dios, que al íntegro Dios lo bendice, y de gran manera. Era muy bendecido, fue muy bendecido. Y no solo eso, pues administraba bien, de manera correcta, los salarios de sus criados, les daba según lo justo y según lo que se tenía que hacer, pagaba. Job pagaba. Algunos no pagamos impuestos, pero Job sí pagaba, porque era íntegro en todo lo que hacía, ¿verdad? Él era íntegro. Y no solo eso, era el más grande. ¿De dónde? De todos los ¿qué? Todos los orientales. ¿Me puedes poner por favor el primer punto que vamos a analizar ahí? Dice: Dios bendice las manos íntegras. Hermano, no sé qué hoy Dios te haya dado, y no sé tampoco qué estés haciendo con lo que tengas en la mano, pero lo que sí estoy seguro, y acabamos de mostrar junto con la palabra de Dios, es que si actúas con integridad va a haber una bendición. Que si actúas con rectitud va a haber una bendición. Que si actúas con el temor de Dios va a haber ¿qué? Bendición. Y si algo he aprendido en esta serie es que nosotros queremos la gracia de Dios y la mano de Dios en nuestras vidas, para que todo lo que hagamos sea de la mano de Dios y de la gracia de Dios, y sea próspero y sea fructífero y sea bendecido. ¿Cómo va a ser eso? Siendo íntegro en todas tus acciones. Te doy unos ejemplos de integridad. ¿Qué hacemos con las famosas mordidas y no de perro? De chucho dicen aquí, ¿verdad? Y luego yo ya estaba predicando en la mañana y ya estaba diciendo palabras guatemaltecas, y yo decía: nítido, hermano. Y hasta me paraba así. Pero estoy aprendiendo. Pero ¿qué hacemos? Aquí no, mis hermanos los mexicanos, porque aquí es otro rollo. Pero damos mordidas cuando nos paran en vez de pagar nuestra infracción. Nos equivocamos en vueltas donde dice solo una vía, y ahí vamos metiéndonos al revés. Y nos paran. ¿Qué pasó, jefe? No, que usted tiene una multa, o cómo nos arreglamos. ¿Ha escuchado eso? Ese es bueno. Ese es bueno. ¿Cómo nos arreglamos para no quitarnos ni usted su tiempo ni yo el mío? Porque es valioso. Hasta bien trabajadores. ¿De verdad? Hacen la rana, dicen en las oficinas, hacen la rana, pero cuando van ahí, para no quitarnos el tiempo, ¿cómo nos arreglamos? Y sacan el día 100 quetzales. Ah, no, en México 100 pesos. No se ofendan. No. ¿Se entiende? ¿Eso es íntegro ante los ojos de Dios? ¿O qué es lo que hace la rectitud? ¿Qué hace el correcto? ¿Qué hace la mano íntegra? No saca el billete, guarda el billete y le dice: me equivoqué, ¿a dónde tengo que ir? Porque tengo que pagar mi error. Ay, ese no les gustó porque ni sonrieron. Dijeron: si así iba a ser, ¿para qué predicaba? ¿Pero qué crees? Sí, así es. El recto y el íntegro es bendecido por Dios, aquel que actúa bien. Y ahí te va otra cosa: el que no diezma y ofrenda. ¿Has escuchado esas vocecitas que dicen: no tienes, ¿para qué das? En México así somos de espirituales. Y perdonen, se me olvidó, saludos televisión. Pero así somos de espirituales. No, es que si Dios quisiera que yo diera, Dios me daría. Y no es así.
¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Es sembrar si quieres cosechar. Los principios bíblicos y los principios de Dios no pueden empezar cosechando y después sembrar. ¿Por qué? Porque hay unos principios naturales y principios espirituales que tenemos que llevar a cabo. ¿Cuáles te tocan a ti? Ambos. El principio natural, ¿cuál es? Pagar tus impuestos, pagar, no dar mordidas. Ya iba a decir pagar mordidas, ven, me están contagiando. Pero es verdad. Tus principios espirituales, ¿cuáles son? Siembro, cosecho. Doy, amo a Dios, vivo sus mandamientos. Amo a Dios, sigo su palabra. ¿Estamos de acuerdo que Dios bendice las manos íntegras? Quedó claro que a Job, siendo un hombre así, yo no sé cuántos de nosotros o nuestras esposas podrían decir, hombre perfecto, recto, ¿verdad? No pasamos de cuchurrumín o de gordito. Pero a ver quién les dice, a ver qué esposa le dice, a ver varón, qué perfecto, qué hombre tan recto, temeroso de Dios hay. Chulo mi esposo. Hey, reciban, siervos, reciban, ¿verdad? Pero es verdad. Sembramos, cosechamos, ley natural, ley impuesta por Dios. Somos íntegros, tenemos la mano de Dios. No eres íntegro, podrás trabajar. Y en lo natural es que el que trabaja, pues cobra. Pero lo sobrenatural es que el que trabaja con sus manos íntegras, ¿qué pasa? Dios lo bendice. ¿Te das cuenta la diferencia del solo tener lo que te toca a tener la gracia de Dios y la bendición de Dios en tu vida? ¿Te das cuenta? Y yo no creas que lo llevo a cabo siempre, yo estoy aprendiendo. Y estoy muy agradecido con Dios porque, ¿por qué? Porque tengo que tener estos principios, porque depende una familia, depende un futuro, depende lo que más amas, que muchos de ellos son sus hijos. Entonces comenzamos a actuar bien, iglesia. Comenzamos a ser íntegros. Comenzamos a ser temerosos de Dios. Respetamos a Dios, respetamos sus principios. Y aquí viene lo interesante. Job, ¿qué creen que pasa después? Los que conocen la historia. Pierde todo. Pierde todo. Y no por arte de magia, porque no hizo 7,000 ovejas y 7,000 hijas y todo. No lo hizo por arte de magia, costó trabajo, costó administración, costó finanzas. Pero viene lo interesante, Job pierde todo, su ganado, su casa, su prosperidad, sus hijos, su salud. ¿Por qué lo perdió? Dios estaba probando el corazón de Job. Y si algo he aprendido de Dios es que Dios no tienta, Dios prueba tu corazón. Y sabes que en las finanzas, en la ética financiera, va a estar constantemente probándose tu corazón para ver si actúa con rectitud. Esto me pasa a mi segundo punto, por favor, si me puedes poner al versículo que sigue. ¿Por qué no le das una sonrisa al de al lado? Le dices, no es regaño, sonríe. Dile, qué bonita sonrisa, para la otra te lavas más fuerte. ¿Va? Sí, en lo que ya lo tenemos. Y a ver, mujeres, diríamos en México, vamos a comernos un pollito ahorita. Mujeres, ¿qué pasó con la mujer de Job? Dios estaba probando no solo el corazón de Job como su siervo, también estaba probando el corazón de la mujer de Job. Y veamos dos reacciones distintas al que Dios prueba el corazón. ¿Les parece bien? Al momento de perder todo, la mujer de Job contestó. Entonces le dijo a su mujer, ¿aún retienes ¿tu qué? ¿Tu integridad? Maldice a Dios
y muérete. Una de las palabras más contundentes que hay. O sea, no le dijo, no se anduvo con rodeos, nada más le dijo, hey, maldice a tu Dios y después muérete. Qué fuerte. Sabes, el cristiano no estamos con Dios por lo que Dios nos da, sino por lo que Dios es. Y tienen que recibir esta palabra porque de ahí depende sus finanzas. De ahí depende su administración. ¿De qué tipo de corazón tienes? De si buscas a Dios o buscas el reflector para producir en tu bolsa y no para producir en el reino de los cielos. Y cuidado ahí porque de eso podrás dar golpes al aire y te vas a cansar porque te has pegado al aire. Tú no le haces nada. Y muchos de nuestros intentos son así. ¿Por qué? Porque nuestro corazón no está bien alineado a Dios. Porque nuestro corazón no está por amor a Dios, sino por lo que Dios da. Y hermano, si te has preguntado mucho, ¿por qué no funciona? ¿Por qué no funciona? Si hago esto, si yo hago esto, si pago mis impuestos, si diezmo, si ofrendo, si esto. Pregunta tus motivaciones. Pregunta qué es lo que harías. Hay un ejercicio muy fácil. Y dicen, ¿tú qué harías si a todos nos permitieran pecar 24 horas? Pecar, libertad 24 horas, que hagas todo. Piénsalo. ¿Qué harías si todo se permitiera? Y lo que harías, eso eres realmente. ¿Sabes por qué? Porque el Hijo de Dios, aunque hubiese 24 horas para poder pecar, no lo haría por integridad. ¿Por qué? Porque no amamos a Dios por lo que da, sino por lo que es. ¿Sabes? Es increíble esto y entenderlo abre panoramas. Porque no solo es ética cristiana y una educación financiera, es un corazón correcto. Un corazón alineado y temeroso de Dios, con respeto a Dios. ¿Para qué? Para que se abran las ventanas de los cielos y se llene tu copa hasta que sobreabunde. Y ahí es cuando conocerás el milagro. ¿Qué hay que hacer? Aceptar la soberanía de Dios. Porque te sigue el siguiente versículo, por favor. El 10. Y él le contestó, esta es la respuesta de Job. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Aquí hay una situación, hermano. Sí estás haciendo lo natural y sí verás lo sobrenatural, pero la soberanía de Dios te va a mostrar. Y cuando aceptemos la soberanía de Dios, que Jehová da y que Jehová quita, y que es el nombre de Jehová bendito en cualquiera de las dos, y que si servimos con dinero, servimos sin dinero. Y eso es una cuestión de corazón, no de ética financiera. Y verás cómo comenzará a cambiar. Y verás cómo tus manos se llenan. Porque es un conjunto, tu integridad y tu corazón. Porque Dios no te va a dar algo que te pueda destruir. Porque Dios conoce qué harías esas 24 horas libres para pecar. Ahora yo te digo, tienes todo el dinero del mundo en las manos, ¿qué harías? Y si nos ponemos espirituales, yo daría esto y a los estos. Pero ¿sabes quién conoce realmente lo que harías? Dios. Y entonces ahora es la respuesta de muchas preguntas del por qué aún no lo tenemos. Job había aceptado algo. ¿Me pones el punto número 2, por favor? Job había aceptado algo. Job había aceptado la soberanía de Dios. Job ya había sido bendecido en sobreabundancia. Y ahora conocía el no tener nada. Y Job demuestra que no estaba con Dios por lo que él le daba. Y ojo, Job no solo perdió su riqueza, no hablamos de pesos nada más. ¿Sabes? Perdió sus hijas.
perdió sus hijos. Qué difícil. Pero ¿cuántos de nosotros no aceptamos un no de Dios? ¿Y cuántos de nosotros aceptamos un negocio que Dios nos dijo, no lo aceptes? ¿Cuántos de nosotros por impulso aceptamos ofertas y no preguntamos antes si esa oferta es de Dios? ¿Por qué? Porque nuestro corazón no ha aceptado el no de Dios. Y si no ha aceptado el no de Dios y la soberanía de Dios, créeme que todo lo que hagamos vas a recibir lo que te toca. Solo lo que te toca. Y el cristiano y lluvias de gracia, ¿sabes qué quiere? Bendición. La mano de Dios en todo lo que hagan. La mano de Dios en sus hijos. La mano de Dios en sus finanzas, en sus empresas, en sus negocios. La mano de Dios. Que Dios vaya con ellos y que Dios multiplique y que Dios abra mares. Y que Dios les ayude a caminar sobre el agua. Esos son caminar sobrenatural. Pero ¿qué pasa con nosotros? Dios nos dice que no y le soltamos la mano a Jesús y nos ahogamos en el agua. La intención de tu corazón va a dictaminar la bendición próspera que vendrá a tu vida. O si te tocará lo que es. Porque Dios es justo y no es deudor de nadie. El obrero es digno de su salario. Y el sol sale para el justo y el injusto. Así que tú decides. O comenzamos a alinear nuestro corazón con Dios y nuestra integridad natural como varones rectos, temerosos de Dios, y empezamos a ser parte de las bendiciones de Dios, las bendiciones que Dios nos quiere dar. Por favor, ayúdenme a poner el siguiente versículo. Ahorita van a ver hasta qué capítulo nos vamos a ir en todo este libro de Job. Empezamos en el capítulo 1, capítulo 2 después, y ahora estamos en el capítulo 41. Ha pasado toda una historia, han pasado muchos sucesos. Job ha cuestionado a Dios, Job ha preguntado. ¿A poco tú siempre has como aceptado todo y nunca has dicho, pero por qué? Y Dios te dice, por ahí no, pero ¿por qué? Hasta como el Chavo del 8, ¿no? Se me figuró. Así. ¿Pero por qué? ¿Verdad? Y Job lo hizo. En todo este intervalo de historia, Job cuestionó. Y llegaron sus amigos, ¿te acuerdas de sus amigos? A decirle, hijo, tú has de haber hecho algo, tú has de haber pecado. Y a muchos de nosotros nos pasa así, porque no salimos adelante y alguien llega y en vez de darnos la mano nos dice, híjole, hasta acá huele tu pecado. Y tú no, me eché pecado 1, yo creo. Pero es verdad, aquí había pasado Job ya todo esto. Vamos a ver qué pasó en su vida. Dios trató con él. Si no hubiera pasado esto, ¿cómo Job iba a conocer la soberanía de Dios? ¿Cómo Job iba a conocer el no? ¿Cómo Dios iba a probar su corazón? ¿Cómo iba a probar su amor? Muchos de nosotros hoy están probándose nuestra integridad y nuestro amor a Dios. Porque si no le sirves, cuando no tienes los recursos, ¿qué te hace pensar que le vas a servir teniendo los recursos? Si no servimos por amor, ahorita que estamos iniciando un negocio y vamos caminando, ¿qué te hace pensar que cuando llegue la riqueza y los que son empresarios no me van a dejar mentir? Un sabio dijo, hay tiempo para todo, pero el tiempo empieza a cortarse. Y si ahorita no oras, y si ahorita no lees la Biblia, y si ahorita no eres íntegro, y si ahorita no te postras ante Dios y les dices, heme aquí, ¿qué te hace pensar que cuando tengas la provisión lo vas a hacer? Ahora ya entendimos que nos pasamos del capítulo 2 hasta el versículo 41. ¿Por qué? Porque habían pasado muchas cosas en Job. Job había visto muchas cosas. Y vamos a leer qué dice. Ese versículo no es, si gustan lo leo yo, es Job 41, 12 y 13.
¿Sí? Lo leemos. Dice, y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnos, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. ¿Sabes si algo conozco de Dios? Es que multiplica. Es que al que probó y su corazón está alineado a Él y es íntegro en lo natural, multiplica su provisión. Job pudo decir: Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Lo bendijo en la pobreza y lo respetó en la riqueza. Y esta historia termina de Job así, multiplicando otra vez su provisión. ¿Se acuerdan que eran 7,000 ovejas? ¿Cuántas eran ahorita que leímos este versículo? 14,000. ¿Creen que haya sido una coincidencia? ¿Que haya sido lo doble? No. Hoy declaro bendición en tu vida y en esta iglesia. Vive en integridad, vive íntegro ante los ojos de Dios. Sigue sus principios. Sigue su palabra. Acepta el no de Dios, porque a veces te va a decir: por ahí no, hijo. A mí me gusta mucho cuando dicen por ahí no, papito, papillo. ¿Cómo? Se escucha padre. Me gusta. Se escucha, me veo nítido, ¿verdad? ¿Se entiende, iglesia? ¿Se entiende lo que Dios quiere mostrarnos el día de hoy? Si es de educación financiera, déjame decirte algo: no nos lo enseñaron, pero hoy lo estás aprendiendo. En las escuelas no nos enseñan a ahorrar, a administrar, a salir a la vida a ganar e invertir. No, nos enseñaron para ser obreros, trabajadores, para recibir un salario. Y hoy en día, tú date cuenta en la Escritura, cada varón de Dios ha sido prosperado. ¿Por qué crees? ¿Por su integridad? ¿Por su corazón? ¿Te das cuenta? Ahí cambia todo, hermano. Ahí cambia todo totalmente. Dios bendice el corazón íntegro. Termino con eso. Es el punto número 3. La integridad no solo son de tus acciones, sino también de tus pensamientos y de tu corazón. Tú puedes ser limpio en lo que hacen tus manos. Y si no estás limpio en lo que hacen tus pensamientos, ¿qué crees? No estás íntegro, no eres íntegro. Íntegro es completo. ¿Te das cuenta? Es momento, iglesia, de que seamos íntegros ante los ojos de Dios, a que tengamos un corazón íntegro, que Dios vea nuestras intenciones, que Dios vea lo que nos toca hacer naturalmente. Pero para que veas lo sobrenatural en tu vida, tienes que tener un corazón íntegro y aceptar los no de Dios. Es bien difícil, porque todos decimos: sí, amo a Dios, guardo sus mandamientos, pero voy a ir para allá, Dios. Y cuando te dicen: no, para allá no, dices: voy a ir para allá, Dios. ¿Te das cuenta? Y así es el ser humano. No creas que hay diferencias. Pero sabes que Jesús en ti, el Espíritu Santo en ti, la gracia de Dios y la mano de Dios sobre todo lo que hagas, va a hacer que elijas bien. Es la única manera en que medio te equivoques. Porque ¿qué crees? Eres ser humano, aún así te puedes equivocar. Pero si algo he aprendido estos días, es que no lo dejes de intentar. Es que nunca es demasiado tarde para aprender. Es que nunca es demasiado tiempo para ser íntegro. Si ya te equivocaste, si has hecho algo mal, si Dios lo está sacando a colisión el día de hoy y te dice: oye, no es tarde, arrepiéntete
y no peques más. Arrepiéntete y seamos íntegros. Mujeres, sean íntegras, administren bien su provisión. Algunas mujeres dicen, es que yo no gano, es lo que me dan. Administra lo que te dan, porque esa es tu integridad. No es que yo no hago mucho, yo no trabajo, yo no salgo. ¿Cómo quieres que haga buenas acciones? Desde ahí estamos mal. Se comienza desde el hogar. ¿Y no está tu esposo? ¿Y no está tu hijo? Eso es integridad. ¿Por qué hablo mucho de esta énfasis? Porque al final, si lo logras, verás la provisión de Dios. Es un cúmulo de cosas que si las alineas, empieza a rebosar la provisión. Y ahora Dios cuida no solo de ti, sino de tu generación. Mira ese pequeño que tienes en brazos. Vale la pena ser íntegro. Vale mucho la pena. Pongan su recuerdo en sus mentes sus hijos cuando nacieron. Así los ve Dios, limpios, puros, amados. Y vamos creciendo y empezamos a tomar decisiones inmorales y empezamos a contaminarnos de la vida. Fuimos llamados a ser sal y nos caemos en el piso y nos confundimos con el polvo. Hoy es un buen día para separarnos otra vez. Si algo conozco de Jesús es que no llega demasiado tarde, llega cuando tiene que llegar. Si algo conozco del Espíritu Santo es que no te acusa. Si algo conozco del cristiano es que vive con errores. He visto muchos equivocarnos financieramente, matrimonialmente, padres e hijos, amistades. No sabemos serlo. ¿Saben quién sí? Jesús en sus vidas. Es la única manera de que seas próspero. Es la única manera de que veas lo sobrenatural. Es que te alinees a Jesús. La única manera que tus generaciones sean prósperas es que te alinees a Jesús. Y alineándote a Jesús, vas a ser un hombre recto, un varón íntegro, una mujer íntegra, recta y temerosa ante los ojos de Dios. Y te prometo que vas a ver bendición sobreabundante en tus manos. Y esta palabra es para ti y quiero que la recibas. Esta palabra es para mí y yo la declaro en mi vida. Esta palabra es para tu familia y yo la declaro en tu vida. Pero hay que hacerlo natural. Hay que ser íntegros, rectos, preguntar a Dios y aceptar el sí y aceptar el no. Y en el no decirle gloria a Dios. Y en el sí decirle tuya sea la honra. Y cuando te diga por ahí no, donde tú dirijas mis pies. Prefiero un desierto contigo que una tierra prometida sin ti. ¿Podrías decir eso el día de hoy? ¿Podrías decir prefiero pobreza contigo que riqueza sin ti? Hoy puedo decirlo porque aprendí. Hoy díselo a Jesús en tu corazón. En la pobreza y en la riqueza soy tu hijo y gloria a ti, honra a ti. Jehová dio, Jehová quitó, pero sea el nombre de Jehová bendito. Alguien tiene que recibir esta palabra porque hoy se rompen ataduras, hoy se rompen cadenas de generaciones de pobreza. Hoy se rompen cadenas de generaciones mendigas. Dios tiene hijos, no mendigos. Recibe esta palabra porque es para ti. Dios al que ama corrige,
Y si es el momento de que corrijas algo en tu vida y seas íntegro en tu escuela, en tu trabajo, en tu empresa, si sabes que tu socio no está caminando derecho, ¿por qué sigues ahí? Vive lluvias de gracia, vivan bajo la mano de Dios y cobertura de Dios. Esta palabra es para ti, ayúdame. Párate por favor y vamos a empezar a declarar. Ya no eres cautivo, ahora eres libre en el nombre de Jesús. Y hablo sobre tus finanzas, hablo sobre tus relaciones, hablo sobre tus negocios, hablo sobre tus tratos, tus convivencias, tus relaciones humanas. Íntegro serás en tu caminar, recto ante los ojos de Dios, haciendo sus principios, viviendo sus principios. En el nombre de Jesús, yo rompo cadenas. El enemigo ya ni quiere que peques. El enemigo quiere que te distraigas para que no hagas la voluntad de Dios y no seas bendecido. Ya no le importa que peques, le importa que estés distraído para que no tengas la provisión divina de Dios, lo sobrenatural en tu vida, en tu herencia. Alguien tiene que decir amén y recibir esta palabra. Dios no quiere ni ricos ni pobres. Dios quiere hijos dispuestos a amarlo por lo que es y no por lo que da. Dios, bendice Espíritu Santo. Rompe toda atadura, toda cadena financiera, toda pobreza mental, espiritual, y limpia corazones para que vean la mano de Dios en sus vidas y sobreabunde en sus manos y rebose en sus copas hasta que caiga, hasta que sea como un río de agua viva que fluya en su corazón, que fluya rectitud. Que aún pudiendo hacer lo malo, no lo hagan. ¿Por qué? Por amor a ti. Es tiempo, iglesia. Es tiempo de un avivamiento. Y sí va a venir las finanzas, y sí van a venir los negocios y la administración y la prosperidad. Yo lo declaro en el nombre de Jesús. Pero para todo aquello que esté dispuesto a pagar el precio, que esté dispuesto a limpiar su corazón en este día, en este momento, sea un hombre y una mujer íntegra ante los ojos de Dios, temerosa ante los ojos de Dios, y en todo lo que haga camine en rectitud. Gloria sea a Dios. Esperamos que hayas disfrutado de nuestro increíble servicio y que tanto como la prédica y la alabanza hayan bendecido tu vida. Te invitamos a que seas parte de nuestras actividades de la semana. Te mandamos un fuerte abrazo y nos vemos.